les voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes y algunos principales conceptos de la teoría de Anna Freud. Y bueno, para empezar, pues ella fue la hija menor de Sigmund Freud. Ella dedicó sus estudios a la investigación de la psicología infantil. De cierta manera desarrolló un tema al cual a Freud pues no le alcanzó tratar. Ella desde muy joven empezó a estudiar en el Instituto Psicoanalítico de Viena, bueno, en la asociación, que principalmente era la Sociedad Psicoanalítica de los Miércoles, que inauguró su padre con otros psicoanalistas famosos. Y desde entonces impulsó la formación de un Kinderseminar, que era un seminario de investigación sobre psicoanálisis aplicado a la pedagogía y destinado no solo a psicoanalistas, sino también a educadores y trabajadores sociales. En ese tiempo estaba como que en auge el descubrimiento de lo que era la psicología infantil, como que se empezó a mirar más lo que es la educación, y entonces ella pues quiso hacer quiso abarcar lo que es la educación mediante los planteamientos del descubrimiento del psicoanálisis. Pues ella decía que las manifestaciones del aparato psíquico en el escenario de la escuela, lo que es el colegio, aquí el docente, el maestro, se daba cuenta de que los alumnos expresaban, pues se expresaban de formas variadas, como olvidos, apatías, inhibiciones o dificultades relacionadas con el saber, indisciplina, miedos, angustias, fobias, agresiones, etc. Todas estas y más conductas eran observadas por los maestros. Sin embargo, pues no se sabía qué estaba detrás de estas conductas, ¿no? Al configurar formas no deseadas por el aparato educativo, se constituyen por ende en fuentes de inquietud, pues para los padres y para los maestros, tanto para los educadores como para los psicoanalistas. Y ella señaló que los maestros, en el marco de su práctica pedagógica, ya sea desde los que trataban a bebés hasta los que trataban ya a adolescentes, ellos poseen una variada experiencia, y dada la particularidad que encarna su oficio, o sea, el ser educador y estar tratando con los niños y con sus variadas conductas, se encuentran incesantemente sometidos a la imperiosa necesidad de actuar o de intervenir. Es decir, la escuela estaba hecha para mantener al niño en actividad, educarlo, instruirlo, sobre todo reprenderlo, prohibir y conservar la disciplina. Recordemos que anteriormente la educación era muy rígida, era muy inflexible, era muy autoritaria en lo que era para con los niños, tanto en casa como en las escuelas. Y pues bueno, ella menciona que el educador de cualquier nivel, malamente, en sus palabras, cumplirá su misión pedagógica si de pronto se le ocurriera retirarse a la posición de pasivo observador. Es decir, que realmente el docente o el pedagogo, queriendo cumplir una buena pedagogía, sí era necesario su intervención, pero sobre todo el saber qué va a haber detrás de esa intervención. Entonces, para esto ella da pues como una guía, una orientación de cómo pueden los pedagogos relacionar los descubrimientos del psicoanálisis con su acción pedagógica. Para esto ella plantea que es necesario tener en cuenta 3 puntos de vista desde lo que era la teoría del psicoanálisis, como la división cronológica, es decir, tener en cuenta las diferentes etapas del ser humano, que van desde la primera infancia, la temprana infancia, la etapa de latencia y la pubertad. Es decir, que hay que tener en cuenta que las conductas de los alumnos van a estar pues relacionadas con la etapa por la cual están pasando. Otra cosa a tener en cuenta en lo que es la acción pedagógica es la estructura de la personalidad. Recordemos que el psicoanálisis dice que tenemos un ello, un yo y un superyo. Y por último, también tener muy en cuenta que entre estas estructuras hay relaciones entre fuerzas y pulsiones, es decir, entre los instintos, las conductas instintivas
y lo que es el super yo, lo que es las fuerzas que tratan de inhibir esos instintos. En su libro ella menciona que el psicoanálisis aporta ciertos beneficios para lo que era la práctica pedagógica de esos tiempos, en el cual contribuye a la crítica de las normas pedagógicas. En ese tiempo existía un planteamiento, una pregunta acerca de que si es mejor educar menos o educar más con respecto a estas conductas instintivas. Si era mejor prohibirlas, como se había estado haciendo hasta entonces, o facilitarlas, satisfacerlas. Entonces ella expone en estos capítulos del libro que hay consecuencias, ciertas consecuencias, pues ahora sí que perturbarían la personalidad del niño, tanto si se reprimen demasiado como si también se satisfacen. También el psicoanálisis en la pedagogía amplía el conocimiento y el entendimiento de las relaciones complejas entre el niño y los adultos que lo educan. Es decir, plantea que de cierta manera las relaciones que tenía el niño con sus cuidadores son transportadas o proyectadas en sus maestros. Entonces decía que hay que tener muy en cuenta las conductas que tiene el niño tanto con sus compañeritos, a los cuales también proyecta sus relaciones con sus hermanitos, y la relación que tiene el niño con el maestro. Y por último, otro beneficio del psicoanálisis en cuanto a la pedagogía es que sirve como método terapéutico, pues procura remediar los daños que pueda haber sufrido en el curso de su educación. Y bueno, a manera de cierre, puedo decir que la misión de una pedagogía fundada en los hechos revelados por el psicoanálisis consistiría entonces en hallar un término medio entre el consentimiento de las satisfacciones y la prohibición de estos impulsos instintivos del niño. Creo que eso era todo de mi parte, sí. Perfectísimo, ya aquí escuchaste la música, se escuchan ahí todo el desmadre, todo el merequetengue que hay aquí afuera. Muchísimas gracias, estuvo muy padre la presentación, la verdad muy rifada, muchas gracias. Pues bueno, ya aquí contigo Tiffany acabamos